Hola a todos y todas, estoy muy contenta de participar en este debate virtual sobre el libro Calibán y la bruja de Silvia Federici. Como he dicho en otras oportunidades, este es un clásico no solo del feminismo, sino del pensamiento occidental, porque como todo clásico es una beta de posibilidades muy grandes que van desde la reflexión filosófica, histórica, política y, cómo no, también la acción. De hecho, las acciones feministas más importantes del 2019, especialmente en Argentina, en México y en Uruguay, sin duda han tenido mucho de su base en las reflexiones de Federici. Entonces, como todo clásico, tiene esa capacidad amplia de una vertiente inagotable de vetas de pensamiento y de acción. Yo me voy a referir a un aspecto que también ha sido considerado en otros trabajos y tiene que ver con el nombre del libro, con la metáfora que toma Federici respecto de que le da título a su libro, Calibán y la bruja, porque hace referencia pues al drama, a uno de los dramas de Shakespeare, que es un texto literario. Eh, Como he dicho también en otras oportunidades y como varios debates lo reflejan, esta figura de Calibán ha sido tomada por muchos movimientos y sobre todo pensadores de la izquierda latinoamericana y también de la izquierda de liberación, por ejemplo, del África, porque se ha considerado que esta es la imagen del colonizado que se levanta y libera a su pueblo. Pero ya incluso en algunas versiones como las africanas, Calibán es un líder negro que libera al pueblo de la colonización, del capitalismo, etcétera. Ya las feministas, especialmente latinoamericanas, han puesto un poco los puntos sobre las IES porque han indicado que estas versiones olvidan que en el drama Calibán desea violar a Miranda, ¿no? Desea poseerla de manera autoritaria. Y esto ha demostrado cómo ese debate de que no importa las cosas que el héroe liberador hace en privado, la cuestión es que libere a su pueblo, esa es su máxima tarea, han demostrado cómo esas tensiones se han producido a lo largo del tiempo, pero han sido también la base para las peleas de las feministas, sobre todo socialistas en los partidos europeos y también latinoamericanos de orden marxista. Es decir, no solamente diremos doble moral, sino estas incongruencias, tanto en la filosofía y el pensamiento, pero sobre todo en la acción izquierdista. Bueno, pero más allá de eso, que tiene que ver con la literatura, yo sí quiero referirme a otro elemento que está en el libro de Silvia Federici, y lo voy a hacer desde la literatura porque yo soy escritora, ese es el ámbito donde me muevo. Y para eso me voy a referir a un subtítulo bastante pequeño, pero de suma importancia a mi modo de ver, que es un subtítulo del capítulo 1 de Calibán y la bruja. Como recordarán, el capítulo 1 está destinado a la reflexión sobre los movimientos sociales en la crisis política en la Europa medieval y está compuesto de varios subtítulos, entre otros, por ejemplo, algunos como este de la lucha por lo común, que es parte fundamental del pensamiento de Silvia Federici, tanto antes como después de Calibán y la bruja, la reflexión sobre los comunes, ¿no? También está un subtítulo que seguramente es muy leído ahora sobre la peste negra y la crisis del trabajo. Pero en medio de eso hay un subtítulo que se llama eh, Las mujeres y la herejía, que es al que me voy a referir y con el que voy a hacer estas reflexiones. En este subtítulo, Federici lo que hace es mostrar lo que ella llama la elevada posición de las mujeres dentro de las comunidades heréticas, y ella fundamentalmente se refiere a las comunidades de los cátaros, de los valdenses y de las beguinas, sobre las que me referiré después. Considera ella y brinda una cantidad de datos provenientes de muchas fuentes, porque ella es además una estudiosa muy exigente en su trabajo. Entonces, con muchos documentos, ella logra probar cómo en estas comunidades heréticas el papel de las mujeres fue relevante. ¿En qué sentido? Por lo menos en dos. Uno,
en que ellas eran, en muchas de ellas lideraban estas comunidades, que eran comunidades además bastante libres en el sentido de que no estaba impuesto el matrimonio, tenían una sexualidad muy libre, las mujeres podían ser dirigentes, podían ser obispas, es decir, tenían una actividad muy grande y eso posiblemente les permitió en muchos casos dirigir estas comunidades heréticas, tanto en su desarrollo pleno como comunidades autosostenidas, pero también en su lucha contra la pelea, las agresiones del poder que en ese momento comenzaron, sobre todo con la exacción de tierras y contra el capitalismo que empezaba a desarrollarse entonces. Entonces, el papel político de las mujeres heréticas es fundamental, pero el otro elemento y que de donde proviene también su poder es precisamente su eh, autonomía que se refiere a las acciones y conocimientos que ellas tenían respecto del autocontrol del cuerpo femenino y sus funciones y fundamentalmente las de reproducción. Entonces los conocimientos de ellas sobre el aborto y el control de la reproducción, por ejemplo, fueron fundamentales para el poder que ellas tenían, pero también ahí precisamente es donde el poder empezó, enganchó sus argumentos contra las comunidades heréticas y de ahí se extiende todo hacia la casa de brujas. Ahora bien, lo que me interesa es poner otro elemento que Silvia no lo desarrolla, o sea, no tiene por qué desarrollarlo, pero sí me interesa sacarlo, digamos, y es que en estas comunidades también muchas de estas mujeres, por ejemplo, las beguinas, particularmente las beguinas, que se desarrollaron en Francia, Bélgica, Holanda, Holanda sobre todo, habían muchas escritoras. Y este es un momento en que se puede hablar de la literatura escrita por mujeres en la Edad Media, una literatura fundamental para el desarrollo de la escritura de mujeres, que tiene como antecedentes, digamos, a Safo, ¿no? O a Seishon Agon y otras también en el Asia, pero en Occidente esto es fundamental. Hay que recordar, por ejemplo, que en ese momento donde empieza ya las corrientes de secularización del amor, esto es, de separación del amor respecto de la iglesia, es decir, que el amor no es un don divino, sino que es un acto, ¿no? Entre humanos y por lo tanto comienzan a desarrollarse los elementos del amor muy relacionado con la belleza de la mujer, con la seducción, con poner por encima las virtudes de la mujer, etcétera, que se dio a través de los trovadores, que por lo tanto fueron poco a poco asentando la idea del amor romántico y la idea de esa nueva feminidad que también empieza a desarrollarse, esta nueva imagen de la mujer como virtuosa y que luego va a ser tomado por el capitalismo que están haciendo en ese momento para conformar la idea hegemónica de feminidad que tenemos hasta ahora. Mucho tiempo se creía que el movimiento de los trovadores era solamente de varones, de hecho así lo ha documentado la historia y obviamente las mujeres en nuestro rescate permanente, poco a poco se ha ido recuperando el movimiento de las trovairits, que eran mujeres, lo mismo que los trovadores populares, que con sus laúdes y otros instrumentos de la época empezaron a utilizar el formato de los trovadores, canciones, poemas, y ellas para cuestionar esta idea de feminidad que se estaba imponiendo en el formato de la canción trovadoresca. Y es la primera vez que se ha documentado cómo las mujeres empezaron a reclamar relaciones heterosexuales más equitativas. Esto es una maravilla, porque sería la primera vez que ellas interpelan a esta masculinidad también que se está formando y van descubriendo cómo todas estas ideas de seducción hacia la mujer para conquistar el amor en realidad son también ideas engañosas que traslucen el autoritarismo masculino al que le estaba dando permiso esta nueva idea de feminidad, es decir, de masculinidad. Entonces, las trovairits provenían también de algunas comunidades heréticas o se las incluía en estas comunidades,
se permitía que cuando ellas estén en su camino, porque como todo trovador, ellas eran trashumantes, cuando aparecían por los lugares donde estaban las comunas heréticas, las trovahirits eran también acogidas dentro de las comunidades heréticas. Pero más que eso, les decía que dentro de las beguinas, que fue una de las comunidades de mujeres más importantes de resistencia al capitalismo naciente, fue también las comunidades heréticas beguinas el lugar donde se produjeron muchas experiencias de escritura muy importantes. Pues doy dos, por ejemplo, ¿no? Una de ellas es la de Shadewish de Amberes, que más o menos vivió en los 1200, 1240, y que escribió varias obras en prosa y poesía. Esta mujer, lo mismo que otras, interpelaban el poder laico, el poder eclesiástico, porque ellas tenían dos desventajas en ese momento. Por una parte eran laicas y por otra parte eran mujeres. Entonces, desde esa, desde esa, desde ese lugar, y eran comunidades más o menos como las comunidades cristianas, ¿no? De origen de la era cristiana, ellas utilizaron estas reflexiones de su relación con Dios y negaban cualquier derecho a la iglesia para interponer una institución entre la relación de estas mujeres con Dios, que más que Dios era lo divino. Entonces, esto causó pues la reacción de la iglesia, o sea, porque para ellas la iglesia como institución simplemente no tenía ningún sentido en un momento de la historia que la iglesia lo dominaba todo, ¿no? Desde los poderes estatales, por supuesto, la represión a través de la Inquisición. Entonces, creían ellas, por lo tanto, en que no había una institución que pudiera darles voz, sino que ellas tomaban su propia voz, ellas tenían voz para dirigirse hacia lo divino. Y así comienza una de las experiencias literarias más importantes. Tanto así que las historias de la literatura occidental, por ejemplo, de Francia, de Alemania, todas los países flamencos, ¿no? Tienen su origen, la literatura flamenca, alemana, francesa, tiene su origen en el movimiento de las trovadorites, los trovadores, y además en las mujeres escritoras, por ejemplo, beguinas. Entonces, su aporte a la cultura occidental es importante y cómo no vamos a encontrar ahí su aporte a la reflexión feminista, como estamos viendo en estas mujeres que de inicio se autogobernaban, tenían poder sobre sus cuerpos y una autodeterminación fundamental para poder organizar comunidades que se opongan al capitalismo naciente, pero también tomaron la voz su voz propia. Bueno, otro caso importante es el de Margarita Porret. Margarita Porret era también una beguina, ¿no? Que escribió un libro que se llamaba El espejo de las almas simples, que lo mismo que su predecesora, de la que les estoy hablando, o más bien contemporánea, Jadevich de Amberes, Margarita Porret, consideraba que la única forma de relacionarse con lo divino es a través del autoconocimiento. Entonces ella le negaba posibilidad a cualquier institución, el Estado, la Iglesia, cualquiera que se autoproclame como el que conoce, le negaba esa posibilidad en el autoconocimiento. Y por eso se la considera una de las pensadoras predecesoras de Nietzsche, porque ella creía que el conocimiento venía de el autoconocimiento. Entonces, imagínense eso para una pensadora de esa época. Este libro, que hay algunas traducciones, por lo menos de partes he encontrado al castellano, no todas estas mujeres están traducidas, están empezando a ser traducidas al castellano. Por ejemplo, en una parte de su libro, que se llama El espejo de las almas simples, además tan bello nombre, dice esto, imagínense esto, ¿no? Para 1300 podríamos firmarlo, de hecho, deberíamos firmarlo en este momento. Dice, cuando ella analiza cuáles son los conocimientos, entre comillas,
que se le otorgan a la mujer en esa sociedad cuando estaba comenzando esta idea de feminidad hegemónica que tenemos hasta ahora, y una de ellas era sin duda lo que se llamaban las virtudes, ¿no? Y que ella reconoce como una forma de cercenamiento de las potencialidades de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que dice ella sobre las virtudes? Dice, virtudes, me despido de vosotras para siempre. Tendré el corazón más libre y más alegre. Imagínense esa maravilla para 1300. Este libro, por lo tanto, fue considerado como uno de los más heréticos y Margarita Porret tuvo un juicio de la Inquisición y finalmente fue quemada en la hoguera. Y ella era herética de las beguinas. Otra que no fue herética de las beguinas, pero que vivió en esa época y que es una de las grandes escritoras de la Edad Media y que es considerada una de las primeras escritoras feministas con toda razón, es Christine de Pizan. Christine de Pizan era veneciana, ¿no? Y vivió entre más o menos finales, la mitad del 1300 y el principio del 1400. ¿Qué es lo importante de Christine de Pizan? Ella escribió un libro que se llama La ciudad de las damas o La ciudad de las mujeres. Es una cosa impresionantemente bella, está en línea, traducido al castellano, porque ella lo que hace ahí es construir una ciudad habitada solamente por mujeres, ¿no? Ella pone ahí como personajes a la razón, la justicia y la rectitud, y a partir de esto ella empieza a desmontar todos los elementos misóginos de la época y demuestra cómo a través de la imaginación y la inteligencia de las mujeres a lo largo de la historia, ella rescata muchas mujeres a lo largo de la historia que han sido invisibilizadas hasta 1300, 1400 más o menos, y dice, bueno, ella pudiera haber hecho esto, ella pudiera haber hecho este otro, para esto es su inteligencia, todo. Demuestra cómo una sociedad de las mujeres sería una sociedad mejor, una sociedad más humana, para decirlo en términos más concretos. Entonces ella lo que hace es construir en la ciudad de las mujeres un lugar de resistencia y un espacio absoluto en sí mismo, ¿no? Interesante también es que en la ciudad de las mujeres, por ejemplo, la castidad, tal como ellas reflexionaban, tanto se hablaba de la castidad como una de las virtudes, ¿no? Adquiere un sentido diferente de lo que en ese momento estaba en discusión, se atribuía la castidad a los santos, ¿no es cierto? Y ella va reflexionando sobre cómo la castidad no es tanto pureza como independencia. Y ideas como el librarse del yugo matrimonial, pero también de la pasión amorosa, ¿no? Equivale a ahondar en los caminos del conocimiento, del autoconocimiento y del intelecto. Estas reflexiones para 1300 y 1400 han fundado lo que se puede llamar la literatura de mujeres escrita en la Edad Media y que debemos también rescatar, ¿no? Cristina Pizan, ya cuando era viejita, se trasladó a un convento y fue contemporánea de Juana de Arco. De hecho, uno de sus últimos libros es una canción de honor a Juana de Arco, porque como hemos visto en la ciudad de las mujeres, ella rescata a todas las mujeres que ella había conocido, que había leído, que había investigado, que hicieron aportes a la humanidad y que fueron ninguneadas por la humanidad. Ese modelo de rescate nos va a llegar hasta ahora. Ahora, para finalizar, como ven con estos pocos ejemplos que les he dado, todas estas mujeres estaban imbuidas en la lucha contra lo que tanto el sistema capitalista que ellas veían como avasallador para sus comunidades autónomas, las comunidades heréticas, y no tuvieron problema en liderar, ¿no?, estas luchas campesinas contra el poder que se avecinaba, pero tampoco dejaron de librar luchas en el plano ideológico, por ejemplo, contra el amor romántico, desde las trovadoras populares que por los caminos iban cantando con sus laúdes, hasta estas mujeres como Christine de Pizan, que reflexiona sobre el peso del amor pasional, del matrimonio, etcétera,
o como Marguerite Porete, lo mismo, no dejaron de pensar, no dejaron de reflexionar sobre la dominación ideológica y por otra parte no dejaron de tomar el arte de la palabra para ellas. El hecho de que ellas hayan tomado su voz propia, su escritura, es fundamental para nuestros tiempos y así me imagino yo que la lucha feminista debería tener, tiene para mí, no digo debería en sentido de un deber ser, sino tiene para mí, corrijo, y es tiene para mí esas tres dimensiones. Por una parte, la dimensión de la acción, por supuesto, pero si solo fuera la dimensión de la acción, estaríamos cayendo un poco en ese Calibán izquierdista que dibujaron en Latinoamérica y en otros lugares. Es decir, no importa lo que haga para adentro, la cuestión es que libere a su pueblo y haga acciones en las calles. Yo estoy en contra de ese activismo, en este caso en el sentido negativo. Pero debería ser también una reflexión ideológica que es más que repetir el credo, es pensar y retomar la tradición feminista de siglos, que es el debate continuo, y finalmente el arte, porque el arte definitivamente es una contracultura dentro de cualquier sistema. Y una nota final es que me he dado cuenta que cada vez que hablo de estas comunidades o cuando relaciono a estas escritoras medievales con las escritoras del siglo XIX, ¿no? Europeas, que también van a poner el punto sobre la I en el tema del amor romántico, que ya estaba casi consolidado en ese siglo, y ellas a través de sus novelas y poesías, etcétera, van denunciando eso de una manera tan bella, tan hermosa, o las escritoras del gótico, que hacen esta metáfora de las mujeres encerradas en castillos como una metáfora del encierro de las mujeres en la sociedad. Pero tanto estas, vemos en Christine de Pizan, como en las escritoras del siglo XIX, las escritoras actuales, las de ciencia ficción, casi todas las escritoras, muchas de ellas más bien diré, imaginan mundos y en esa imaginación de mundos más equitativos, nuevos, etcétera, siempre hay una noción de este lugar de las mujeres y no son pocas las que han creado mundos exclusivos para las mujeres. Y ahí entra la cuestión del convento también, ¿no? Que aparece aquí obviamente en la Edad Media y vemos cómo estas heréticas o las otras, las beguinas y demás, hacen del convento este lugar para las mujeres, solidaridad y demás. Me he dado cuenta que a veces, especialmente entre las más jóvenes, causa cierto temor, y no solamente entre las jóvenes, porque hay he oído incluso argumentos que dicen que hay un feminismo separatista que no quiere nada con los hombres. Seguramente hay, pero no es el más representativo y sería más bien un feminismo muy minoritario dentro de las luchas feministas actuales y dentro del pensamiento feminista incluso, a pesar de que el feminismo de la diferencia lo ha trabajado, pero en general esas nociones son muy limitadas. Y es el miedo que produce la idea del convento, el separatismo, así como decía alguien, ¿qué voy a hacer con mi hijo? ¿Qué voy a hacer con mi nieto? Este, eh, y qué es el miedo que nos produce la norma heterosexual. Es decir, el miedo de que estemos solamente mujeres entre nosotras. ¿Qué hacemos? Tampoco quiero eso. Y no es esa la lógica. Esa es la trampa patriarcal contra la idea de los lugares, espacios de mujeres y la sororidad, ¿no? Esto no tiene que ver necesariamente con el separatismo, que así se llama, que yo no lo veo representado en las tendencias del feminismo más importantes. Yo creo que, por ejemplo, cuando las trovadoras exigían desde 1200 ya trato mejor con sus parejas, es porque hay más bien toda una visión feminista que es para la humanidad, que tiene asentados sus principios en las mujeres, porque obviamente es el sujeto ninguneado y el sujeto cuyos conocimientos no se han tomado en cuenta, pero es una propuesta para la humanidad. Y por supuesto que tome en cuenta también las relaciones heterosexuales, pero también las otras relaciones, ¿no? Entonces, este miedo hay que eliminarlo, hay que salir de esa trampa patriarcal. Y este miedo especialmente de las jóvenes, que no queremos ser monjas, no queremos vivir en un convento, no queremos esto, es caer en la trampa patriarcal de que el feminismo sería un separatismo. Esto yo lo rechazo. Si bien hay posiblemente una
tendencia, pero será muy pequeña, no tiene un peso específico dentro del pensamiento actual. Así que, pues adelante con los ejemplos que nos han dado las heréticas.